Gracias, presidente. Yo voy a empezar donde terminó la señora Fernández, porque yo creo que cuando las cosas se hablan con claridad, incluso las diferencias se hablan y se explican con claridad y se discuten, se actúa con honestidad. Y yo creo que la discusión de este proyecto, de estos proyectos, obedecen precisamente a la honestidad y a la claridad con la que se manifestaron los puntos de coincidencia y los puntos de discrepancia que, como usted sabe, son muchos en relación a la forma en la que desde el Partido Socialista vemos y entendemos las políticas que desarrolla el Gobierno de España. Y creo que eso no es un elemento que debilite la posibilidad de que haya una ley que salga por acuerdo, sino todo lo contrario. Y creo que es eso, honesto. Y estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace usted. Pero mire, creo que aquí alguien habló de falsos discursos. Lo decía la señora Coto en relación a los proyectos de ley. Y yo creo que no hay discurso más falso que el que confunde oponerse a un gobierno con oponerse a los intereses de los asturianos. Y cuando se viene a esta Cámara y se plantean 3 enmiendas a la totalidad, precisamente para bloquear recursos que afectan al presupuesto y a la capacidad de atender las necesidades de los asturianos, a quien se hace daño no es al Gobierno, al que se hace daño es a los asturianos. Y quienes presentan enmiendas de totalidad en este Pleno son plena y absolutamente conscientes de ello, porque, entre otras cosas, sus intervenciones en la Comisión de Hacienda para hablar de estos proyectos hablaban de eso. Hablaban de establecer procedimientos que dilataran las tomas de decisiones en cuanto a la ejecución de estos proyectos de ley. Y aunque me mire por encima de las gafas, señor Pentes, lo digo por usted porque fue el que lo expresó con mayor claridad de todos. El que dijo cuál era el procedimiento que había que hacer para mover cualquier dinero, cualquier recurso en la ley de crédito de suplemento de crédito y de crédito extraordinario. Y volvió a señalar en la propia tramitación lo que había que hacer en relación a la tramitación de la ley, porque a usted le parecía que esto iba muy rápido, excesivamente rápido, igual que le pareció en los presupuestos. Pero no es por meterme con usted, que no pienso hacerlo, es por poner encima de la mesa nuestro punto de vista en relación a la tramitación de estas leyes. Porque, insisto, creo que es un discurso falso venir a utilizar ciertos argumentos a esta tribuna diciendo que eso es en defensa de no se sabe si es más gasto social, más inversión o más X, el concepto que sea, el que cada uno quiera apuntarse en su lista. Porque es mentira, porque no es verdad y, sobre todo, porque saben que que es falso lo que dicen. Porque saben que si hay menos recursos en el sumatorio, hay menos capacidad de atender esas necesidades sociales, hay menos capacidad de hacer inversiones, hay menos capacidad de desarrollar políticas que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Y yo creo que el mejor resumen es el que hacía la consejera en su intervención, cuando decía los recursos que habría menos. Pero fíjense, la aprobación de estas 3 leyes conllevaría que hubiese en Asturias 3.897 millones de euros de presupuesto, digamos, de dinero disponible para ejecutar este año con la aprobación de las 3 leyes. Pero la no aprobación de las 3 leyes implicaría una merma importante de los recursos, una merma que es de 261 millones de euros. Es decir, que frente a 3.897 le quitan ustedes los 261 y tienen 3.600 y pico millones. Y con eso explíquenle ustedes a los ciudadanos cómo se va a hacer más política social, más inversión, más educación, más sanidad y más de todo lo que ustedes han puesto en sus discursos en esta tribuna. Porque saben que no se puede, saben que es falso, lo saben. Porque 2 y 2 son 4, incluso en este Parlamento. Pero fíjense, yo no puedo seguir haciendo el discurso, en todo caso, sin felicitar a la señora Coto. Me queda la duda de quién era el señor Mr. Deuda, quién era el consejero de la deuda en el Gobierno de Foro, por algo que voy a contar después, en lo que ustedes hicieron con la deuda. Pero en todo caso, felicitarle, porque usted nos trajo aquí una moto que es muy antigua, que es tan antigua como el discurso que suelen hacer en relación a estos asuntos. Y no lo digo con ánimo despectivo, pero es que ustedes llevan diciendo esto mismo desde hace mucho tiempo, porque ahora lo dicen en Foro y antes lo decían cuando eran militantes del Partido Popular, pero dicen lo mismo. Y el problema es que dicen una cosa, pero hacen otra. Y el mérito, y por eso la felicitación, es que consigue usted transmitirle y contagiar ese ánimo, pese a la antigüedad del discurso, a otros que en teoría tienen planteamientos distintos. Y eso tiene mérito, tiene mérito. No sé si tiene mérito para usted o de mérito para ellos, pero en todo caso, a la que felicito es usted. Fíjense, en relación al presupuesto del 2014, solamente recordar lo que decía el CES, porque como hoy les importó tanto a ustedes, en el CES
al que ignoraron en aquel momento señora Coto y señor González, decía, el Consejo quiere señalar la conveniencia de que la región pueda contar con un presupuesto para 2014 que evite la prórroga presupuestaria en la medida en que ello permite asegurar la disponibilidad de más recursos y agilizar su aplicación. Esto lo decía el CES en el informe que nos remitió, pero luego añadía que este Consejo, el CES, considera que el presupuesto prioriza el gasto destinado al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Y además, decía el Consejo Económico y Social, el presupuesto recoge los créditos que dan cobertura a los compromisos adquiridos en los ejes de la Agenda Asturiana por el empleo, la dinamización empresarial e industrial y la preservación del estado de bienestar. Pero esto, es decir, el dictamen del CES que hoy ustedes utilizan, en aquel momento no les sirvió para nada, porque esto que ellos planteaban respecto al proyecto de presupuestos, ustedes lo convirtieron en que no hubiese presupuestos en el 2014. Lo comparten también los tres grupos enmendantes, pero ya que, por eso felicito al CES también, porque esta vez consigue que tenga éxito. Respecto a los recursos, 3.897 millones era el resultado final. Claro, el resultado final que tiene que ver con los ingresos, los reales, no con previsiones ficticias como algunos hacen, lo que tiene que ver, por lo tanto, con la actividad económica, porque eso facilitará la generación de ingresos, y lo que tiene que ver con los límites del gasto y del déficit público, que no los marca este Gobierno y que vienen derivados de una legislación del Estado. Pero claro, esa propia legislación dice, ¿en qué puede utilizar usted la deuda? ¿En qué la puede utilizar? Precisamente porque se es consciente de que no hay capacidad con los recursos corrientes de atender todas las necesidades de gasto corriente. Y claro, dicho así, dices, es que esto del gasto corriente es malísimo. Ya, malísimo. Pero el salario social es gasto corriente. Y las políticas de empleo suelen ser, la mayor parte, gasto corriente. Y el dinero que dedicamos a la sanidad, la mayor parte es gasto corriente. Y lo que dedicamos a atención social, y ustedes vienen aquí a pedir más recursos para eso, es gasto corriente. Entonces, cuando bajamos aquí y decimos gasto corriente es muy negativo, hay que hacer más inversión, hay que decirle a la gente que el gasto corriente es esto. Que el gasto corriente es esto, señora Coto, porque el gasto corriente es lo que ustedes nos reclaman y tienen derecho a reclamar que haya más gasto en todos estos capítulos, pero lo que no tienen es el derecho, es evidente que tienen a decir lo que quieran, así lo hacen, pero no parece muy coherente por ser suave en la calificación, no es muy coherente. Y es menos coherente confundir al ciudadano dando a entender que el gasto corriente es otra cosa, de la que nunca explican exactamente de qué se trata. Bueno, pues la suma de esos 3.897 millones dedica a gasto social, es decir, a gasto corriente, el 67% del total de los recursos. Exactamente el mismo porcentaje que el presupuesto del 2013 acordado por el Grupo Socialista, Izquierda Unida y el Grupo Mixto. Igual. Y el presupuesto del año 2013 se ejecutó en un 97%, 96 con algo por ciento, el presupuesto de gastos, 96,1 creo que es el dato, 96,1, más que en los ejercicios anteriores. En los ejercicios anteriores donde había un gobierno de Foro Asturias y en los ejercicios anteriores donde había gobiernos del Partido Socialista en coalición con Izquierda Unida. Por lo tanto, ya que hablamos de todo y queremos decirle a la gente las cosas, digámoselas todas. Y entonces explique cada uno por qué lo que le valía en el 2013 no le vale en el 2014. Y explique cada uno por qué razón un nivel de ejecución superior en el 2013 que en el 2010 o en el 2008 o en el 2009 es un problema en el 2013 y no lo era entonces. Incluso en los capítulos que gestionaba quien hace esas afirmaciones. Pero digo esto porque creo que es importante dejar claro que estamos hablando de que el endeudamiento, la capacidad de recurrir al endeudamiento financia también ese gasto social. Porque así lo prevé la ley, y lo prevé en el momento la autorización administrativa para materializar las operaciones, señora Coto, no la necesidad de hacer trámites administrativos para ver si luego podemos pedirlo. Es justo al revés, como ya les dijimos en la Ley de Presupuestos del 2013 y en todos los proyectos de ley que tienen materia económica y donde utilizaron el mismo argumento. Es exactamente igual. Pero sobre todo por centrarlo en el otro asunto que decía, porque podemos hacer dos cosas: ajustamos nuestro gasto financiero, reestructuramos nuestra deuda y atendemos las necesidades que todos ustedes dicen que hay que atender, o no lo hacemos. Lo que estamos haciendo en Asturias es lo mismo que están haciendo en otras comunidades autónomas con gobiernos de todo tipo, incluida Andalucía o incluida Extremadura, por citar alguna. Pero es lo mismo que hacen otros países europeos, con gobiernos de distinto tipo, y otros países fuera de Europa, también con gobiernos muy variopintos.
Pero es lo que hacen las empresas, señor Prendes, exactamente eso, pedir dinero para comprar la gasolina para el coche de la empresa o pedir dinero para comprar y pagar los gastos necesarios para la propia actividad de la empresa. Gasto corriente, y eso en las empresas normalmente se llama circulante u otros nombres técnicos equivalentes, pero al final es eso. Y aquí lo que estamos diciendo es que o pedimos recursos y los utilizamos para pagar estas actividades o les decimos a la gente que no les vamos a prestar el servicio. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente. Y eso es lo que usted sabe, porque lo sabe perfectamente, porque yo a usted le tengo por una persona inteligente y no creo que ignore cómo funcionan las matemáticas y cómo funciona mínimamente el presupuesto. Pero lo digo porque lo hacen también las empresas. Fíjese, una operación muy reciente fue la del Corte Inglés, que usted a veces cita aquí como ejemplo. Más de 3.000 millones de euros de refinanciación de deuda para cambiar los plazos de su amortización, precisamente para que esa deuda no le generase un problema. Y no creo que nadie piense que el Corte Inglés sean unos locos que no saben gestionar y que no tienen idea de la actividad empresarial. Respecto a las enmiendas de totalidad, dije antes, 261 millones menos de dinero para Asturias si se aprobasen las enmiendas que plantean sus tres grupos. 261 millones menos para atender las necesidades de los asturianos en todos los campos. Y eso sí, también menor déficit público, lo dijo la consejera. En vez del 1% que tenemos autorizado por ley, el 0,18%, señor González. Vamos, no es que fuésemos en ese caso los campeones, es que desbancábamos al señor Montoro con su propuesta. Desbancábamos. Pero sobre todo el problema no es si el déficit público fuese el 0,18, el 0,25 o el 1. El problema es que esos 261 millones impedirían atender esas necesidades que a usted le preocupan. Que me parece muy bien que le preocupen y que le puedo asegurar que es una preocupación compartida. Pero su enmienda imposibilita que se atiendan. Y usted tiene que saberlo. Exactamente igual que lo sabe Foro Asturias. Foro Asturias lo plantea por eso y yo no quiero creer que Izquierda Unida lo plantee por eso. Pero mire, en relación a esto, por cierto, siguiendo su terminología, eso es más dolor, ¿eh? Más dolor para quienes sufren la crisis, no para quienes no la sufren. Pero en relación con esto, quiero ir al planteamiento de Foro Asturias. Porque yo creo, lo dije antes, que ni es riguroso, ni es coherente, ni supone tampoco asumir ningún tipo de responsabilidad, ni siquiera en relación a su propia gestión. Porque ustedes hacen una especie de truco de magia. Yo ahora digo que hay que aumentar los ingresos, como aumento los ingresos en no sé cuántos millones, a partir de ahí, claro, los empiezo a distribuir. ¿Y si no llegan los ingresos? ¿Qué hacemos con el gasto? Pues hacemos con el gasto lo que hizo el Gobierno de Foro Asturias en el año 2011, que es, frente a un objetivo del déficit público del 1,3%, ejecutar un déficit público, llegar a un resultado del 3,62%. Es decir, gastar 524 millones de euros más de los que tenía autorizados. Y el problema es que además los gastó sin financiación para hacerles frente. Y eso implica que hay que dejar de pagarle a alguien. O dejamos de pagar a los proveedores, o dejamos de pagar al banco, o dejamos de pagar las nóminas a alguien. Porque si gastas mucho más, acabas generando un agujero que alguien tiene que hacerle frente. Y el resultado de eso se vio en sus propias políticas, en sus propias actuaciones. Porque cuando ustedes hacen eso, plantean dos actuaciones. Un proyecto de presupuestos para el 2012, donde planteaban 488 millones de euros de deuda nueva, 488. Pero luego iniciaron la tramitación del proyecto de pago a proveedores, al que, por cierto, acabaron oponiéndose, cosa que nunca entendí. Pero la suma de los dos proyectos son 731 millones de euros. Ustedes nos dicen siempre que estuvieron muy poco en el Gobierno de Asturias. Menos mal, porque en tan poco tiempo 731 millones. Y eso no es mérito de los demás, que gestionaban ustedes. Y gestionar implica decidir en qué gasto, hasta cuánto puedo gastar, en qué. Y si no puedo gastar, tengo que tomar la decisión de no gastarlo. Y ustedes esa decisión no quisieron tomarla, porque no quisieron gestionar. No sé si el consejero de la deuda era el de Hacienda, no lo sé, siguiendo la terminología de la señora Coto, pero lo que sé es lo que hicieron, lo que está en los papeles, blanco o negro sobre blanco, para poder verlo y contrastarlo. Y en ese contexto ustedes nos vienen a decir aquí que el endeudamiento es un problema. Hombre, pues haberse enterado en el 2011 cuando gobernaban. Haberlo hecho y haber actuado en consecuencia. Yo no creo que sea un problema en Asturias, porque somos la cuarta comunidad menos endeudada en función de nuestro PIB. Y creo que eso es mérito precisamente de la gestión de los gobiernos.
Pero creo que cuando se genera un problema de mayor gasto del autorizado, de gasto que no cuenta con financiación, hay que buscarle soluciones. Y ustedes se oponen a una de las soluciones que se plantea, que es precisamente el préstamo de el dinero de 157 millones de euros para la tesorería. Que no es pago a proveedores, que lo tienen en el texto escrito, que es tesorería. Y eso implica pagar a los proveedores o pagar a quienes reciben prestaciones públicas del Gobierno del Principado de Asturias. Porque esas personas o esas entidades o esas empresas también tienen derecho a que esas prestaciones se les paguen en tiempo y que se les paguen lo antes posible, porque muchas de esas prestaciones también tienen que ver con esos elementos sociales que ustedes dicen que les preocupan. Y su propuesta lo que implica es no adelantar esos plazos. Y en ese ámbito, señora Coto, podría leerles lo que ustedes mismos dijeron, porque lo dijeron aquí el 7 de marzo, lo dijo su portavoz en esta cuestión. Usted lo que dijo su partido, es que para Foro el apoyo al empresario, al autónomo, a la pequeña empresa y a la gran empresa es muy importante, porque son los centros generadores del empleo. Por lo tanto, es obvio que en este caso lo que se está pidiendo es que se cumpla la ley. Y a mí me parece bien que lo haya dicho, nosotros también votamos aquella iniciativa, pero eso, lo que dijeron ustedes aquel día y está en el diario de sesiones, no es lo que plantea con su enmienda, es justo lo contrario. Porque la enmienda lo que plantea es que no se utilice ese mecanismo y, por lo tanto, que esa bola financiera que se genera cuando se gasta más de lo autorizado sin financiación en el 2011 continúe hacia adelante y que los pagos a los proveedores sigan estando por encima de los plazos legales. Esa es la consecuencia fácil de entender. Otra cosa es el discurso o el debate que plantea el señor Prendes sobre si eso es conveniente o no es conveniente, a lo que me referiré después. Pero claro, lo que me parece es que eso no es riguroso, que no es una actitud normal por quien fue gobierno y quien participó en la generación de ese problema. Y no me parece que sea riguroso, ni coherente, ni responsable decir ahora aquí que, como yo no sé quién es el proveedor o quién va a recibir una subvención o qué no sé qué, pues entonces que no usen el mecanismo. Y entonces castigan al conjunto. Porque a ustedes se les suele llenar la boca de bonitas palabras sobre esto de la patria y el sentimiento de asturianía y estas cosas. Pero claro, cuando llega el momento de reflejarlo con algo, se hace humo. Se hace humo porque les puede la necesidad o el deseo de pegarle una bofetada al Gobierno. El problema es que esa bofetada a quien se la dan ustedes es al conjunto de los asturianos. Miren, en relación a las enmiendas del grupo mixto, voy a ser muy rápido porque ya no tengo tiempo, pero usted hace una y la hace en relación a este instrumento de los 157 millones. Usted dijo en esta Cámara que atendiendo a los niveles del periodo medio de pago a los proveedores en Asturias, bueno, que estamos en 70 días, es una información que dio usted. Dice usted, o dijo el 7 de marzo en la proposición no de ley de la que hablaba antes, que ante el incumplimiento sistemático de esta ley, la de morosidad, que se hicieron dos reformas, la última el 20 de diciembre del 2013. Y esa reforma, que la apoyó su grupo político, dijo usted, UPyD apoyó esta ley, esta medida, que nos parecía razonable y que puede contribuir a erradicar la morosidad pública. Bueno, pues lo que decimos es que para adoptar esas medidas hay dos fórmulas. O generamos un superávit y, por lo tanto, dejamos de realizar parte de las políticas de gasto para cubrir esas necesidades de tesorería, es una opción. O lo que hacemos es buscar un instrumento económico que sea razonable. Y lo que hemos optado es por esto segundo, porque lo que queremos es cumplir la ley, señor Prendes, que es lo que usted nos reclama. Y lo que no puede es venir a decirnos que no la cumplamos en este caso porque usted considera que hay otras cosas prioritarias, porque no es cierto. Esto es tan prioritario como el otro, porque 157 millones inyectados en pagos a las empresas, en pagos de prestaciones, son 150 millones de liquidez en la economía asturiana, que tenemos capacidad y posibilidad de hacerlo. Y que si no lo hacemos, les seguimos generando problemas a esas empresas, y utilizo la terminología que usted utilizó en aquella proposición. Y como creo que es usted una persona coherente, reconsiderará su posición sobre este asunto, porque lo que dice hoy y lo que explicó en esta tribuna no es lo que dijo aquel día, y no es la posición que ustedes plantearon en el Congreso de los Diputados para apoyar esa ley. Es justo lo contrario. Y yo, en su caso, como en el de Izquierda Unida, no quiero pensar que hace esto para darle una bofetada al Gobierno. No lo quiero pensar.
Y no quiero pensar que si usted no se atreve a hacer un planteamiento distinto. Pero yo lo que le digo es que usted sabe perfectamente que hay plena disposición para hablar y para dialogar, y que el Gobierno se lo reiteró en muchas ocasiones. Y es usted, o su grupo, o su partido, quien corresponda, quien tendrá que tomar esa decisión. Pero le invito a que lo haga, y a que no haga propuestas que castiguen y penalicen el funcionamiento de nuestra actividad económica, como la enmienda que presenta a esta ley. Y además, que no haga el discurso de foro, que ese discurso es suyo, el de foro. Y copiarlo nunca funciona en política, es una cosa muy vieja además, y usted siempre habla de lo nuevo en la política. Y mire, en relación al planteamiento de Izquierda Unida, señor González, nosotros tenemos una visión en relación al gasto público y al funcionamiento de los servicios públicos muy clara, muy clara. En muchos puntos es coincidente con la que ustedes plantean. Pero en lo que no es coincidente es en la tergiversación de la realidad para hacer un discurso de pura demagogia que además oculta una parte de esa realidad intencionadamente. Ustedes en Asturias, con las enmiendas, primero con el proyecto de presupuestos y ahora con estas enmiendas, si fructificasen, conseguirían que Asturias tuviese menos recursos para hacer frente a esas necesidades que usted describe y que yo puedo compartir. Eso es lo que conseguiría. Y usted no me puede venir a decir a esta Cámara que eso es más social o que es más de izquierdas, quitar 261 millones de euros a los asturianos, que eso es más de izquierdas que ir al Ayuntamiento de Oviedo y acordar una modificación del presupuesto que apenas dedica 2 millones de euros a gasto social. Eso segundo le pareció que era suficientemente de izquierdas a su organización. Y quitar 261 millones de euros no me parece que sea lo mismo. Me parece que es incompatible una posición con la otra. Y están ustedes en su derecho de tomar la que quieran. Y nosotros de decirle a la gente que las consecuencias son muy graves. Y las consecuencias son más graves para esas personas que usted dice que le preocupan tanto. Y nos parece que es bueno que la gente sepa, cuando ustedes hablan del déficit público, que en España hay autonomías que cumplen el déficit público. Asturias lo cumple. Y usted dice, casi increpa a la consejera por cumplir con la ley. Oiga, Andalucía también lo cumple, También lo cumple. Y en Andalucía Izquierda Unida es parte del Gobierno. Y no es un reproche, es su trabajo. Y lo cumplen. Pero en Extremadura, donde no son parte del Gobierno, pero sostienen a un Gobierno del Partido Popular, también cumplen con el objetivo de déficit público. También, insisto, que no es una crítica, pero que la gente tiene que saber que las cosas son como son. Que solamente hay que leer los periódicos y uno ve la realidad. Y ustedes deberían de verla. Y a usted también le tengo por persona inteligente. Y a su coordinador general también. Pero a veces se empeñan en demostrar que no quieren ver la realidad, porque parece que prima sobre esa realidad el hacer un discurso electoralista y repetir un discurso maniqueo, que tampoco es suyo, En esta Cámara es del señor Álvarez Cascos, que fue el que habló de los pactos extraños. Señoría, vaya concluyendo. Termino, presidente. Termino solamente con una referencia, porque creo que los asturianos tienen que saber que con esta ley se van a atender muchas necesidades, pero tienen que saber que ni el Gobierno ni el Grupo Socialista estamos satisfechos con tener exclusivamente los recursos que nos dan estas leyes. Que creemos que es necesario más recursos públicos, que es necesario más implicación de lo público, precisamente para ayudar a superar las consecuencias de la crisis. Y creemos que en ese escenario es mejor tener lo que tenemos fruto de estas tres leyes que no lo que ustedes nos están planteando, quitando recursos públicos a los asturianos. Y que eso tienen que explicárselo ustedes a los asturianos, porque las consecuencias se derivan de sus iniciativas, en las que suele haber bastante acuerdo cuando se trata de castigar al Gobierno. Pero considérenlo, a quien castigan no es al Gobierno, al que castigan son esas personas a las que ustedes les quitan el dinero precisamente para recibir los servicios públicos. Gracias, señor Pérez. Una vez finalizado el debate y también de acuerdo con lo convenido en la Junta de Portavoces, pasamos a las votaciones. Les explico el procedimiento. Votamos en primer lugar, en votación única, la propuesta de devolución del proyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento y concesión de un suplemento de crédito de la aplicación 03.01.011C.920.000, amortización de préstamos, que contiene las enmiendas de totalidad 10.870 del Grupo Foro Asturias y 10.872 del Grupo de Izquierda Unida.
Procedemos a votar. Señorías, comienza la votación. Señor secretario. 16 votos a favor, 28 en contra, ninguna abstención. Por el resultado indicado, las enmiendas quedan rechazadas y el proyecto no se devuelve al Consejo de Gobierno. A continuación, votamos también en votación única la propuesta de devolución del proyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento como consecuencia de las necesidades de financiación generadas por el déficit público de ejercicios anteriores, que contienen las enmiendas de totalidad 10.871 del Grupo For Asturias, 10.873 del Grupo de Izquierda Unida y 10.875 del Grupo Mixto. Señorías, comienza la votación. Señor secretario. 17 votos a favor, 27 en contra, ninguna abstención. Por el resultado indicado, las enmiendas quedan rechazadas y el proyecto no se devuelve al Consejo de Gobierno. Finalmente, votamos las enmiendas de totalidad al proyecto de ley del Principado de Asturias de autorización de endeudamiento para financiar una ampliación de crédito y la concesión de un crédito extraordinario y de un suplemento de crédito. Se votará primero la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida 10.874 y posteriormente las enmiendas del Grupo For Asturias 10.889, junto con las enmiendas de ese mismo grupo 10.833, 10.834, subsanada por escrito 10.929, la 10.837 a 10.843, 10.845, 10.846 a 10.859, 10.867, 10.884, 10.887 y 10.888. En primer lugar, enmienda de totalidad del Grupo de Izquierda Unida 10.874. Comienza la votación. Señor secretario. 5 votos a favor, 38 en contra, una abstención. Por el resultado indicado, la enmienda queda rechazada y el proyecto no se devuelve al Consejo de Gobierno. A continuación, las enmiendas de totalidad del Grupo For Asturias 10.889, 10.833, 10.834, 10.837 a 10.843, 10.845, 10.846 a 10.859, 10.867, 10.884, 10.887 y 10.888. Comienza la votación. Señor secretario. 11 votos a favor, 27 en contra, 6 abstenciones. Por el resultado indicado, las enmiendas quedan rechazadas. Agotado el orden del día, se levanta la sesión.